Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura, ensayo. ¿Por qué surge en uno esa catarata de deseos interminables? Basado en las enseñanzas de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. La mente humana parece un manantial inagotable de deseos. Apenas uno se satisface, otro surge y luego otro más. Como las olas del mar que nunca descansan, los deseos se levantan y rompen constantemente sobre la playa del corazón. Srila Prabhupada describe este fenómeno como el síntoma más claro del condicionamiento material. La vida en este mundo no es sino una búsqueda interminable por cumplir los anhelos de la mente y los sentidos, una búsqueda que, paradójicamente, nunca trae satisfacción duradera. La pregunta, por tanto, no es sólo cómo controlar los deseos, sino por qué surgen sin cesar, aun cuando uno comprende intelectualmente su inutilidad. Esta exploración busca la luz de las enseñanzas de Srila Prabhupada descubrir el origen de esa catarata de deseos interminables y el camino por detener su flujo a través del proceso de conciencia de Krishna. El alma y el deseo, la raíz espiritual del anhelo. Srila Prabhupada explica que el deseo no es algo malo en sí mismo, es una función natural del alma. Desear es parte de nuestra constitución espiritual. El alma es Satchitananda Vigraha, eterna, consciente y bienaventurada. En su estado puro, el alma desea servir a Krishna con amor, sin motivos egoístas. Por lo tanto, el deseo es la manifestación de la energía viva del alma. No podemos dejar de desear, pero sí podemos transformar el objeto de nuestro deseo. Cuando el alma olvida su relación con Krishna, su poder de desear se desvía hacia la materia. Lo que originalmente era deseo de servir se convierte en un deseo de disfrutar. Así, el flujo puro del amor se convierte en una corriente turbulenta de anhelos materiales. Srila Prabhupada comenta: el deseo es la causa de nuestro cautiverio y el mismo deseo también, cuando es purificado, se convierte en la causa de nuestra liberación. El origen del deseo material, el reflejo en Maya. En el Bhagavad Gita 3.37, Krishna declara: Kama esha kruta esha rojaguna samudbhava. Es solo la lujuria, nacida del contacto con la modalidad de la pasión, el enemigo pecaminoso que todo lo devora. Srila Prabhupada explica que Kama, el deseo de disfrute independiente, surge cuando el alma se asocia con la energía material. En su estado puro, el alma desea amar a Krishna, pero al entrar en contacto con la modalidad de la pasión Rajaguna, ese amor se distorsiona en deseo de placer propio. Así comienza la catarata de deseos. La mente, como un río que ha perdido su cauce, se dispersa en incontables direcciones buscando satisfacción. Pero como cada deseo es una chispa de fuego material, en lugar de apagar la sed, la intensifica. Srila Prabhupada compara esto con intentar apagar el fuego vertiendo mantequilla. Cuando más se alimentan los deseos, más crecen. El deseo y la ilusión del disfrute. La raíz del deseo interminable es la ilusión de que puedo disfrutar separado de Krishna. Esta idea falsa, yo soy el disfrutador, es el motor que impulsa todo deseo material. Srila Prabhupada explica que el alma no puede disfrutar por sí misma, su naturaleza es servir. Al tratar de disfrutar sin Krishna, el alma se comporta como una chispa separada del fuego, pierde su luz y su calor. El mundo material entero se sostiene sobre esta ilusión. Cada ser busca ser el centro, el controlador, el disfrutador, pero cuando muchos quieren ocupar el mismo trono, el resultado es competencia, frustración y conflicto. Por eso el deseo material nunca puede ser satisfecho, ni tiene límite, porque su base, el ego falso, tampoco lo tiene. Mientras uno se identifica como yo, el que disfruta, la mente seguirá generando nuevos objetos para ese disfrute imaginario. El mecanismo del deseo, mente, sentidos y objetos. Srila Prabhupada enseña que los sentidos son como caballos. La mente es el cochero y el alma el pasajero. Si los caballos corren sin control hacia los objetos de los sentidos, el cochero, la mente, se deja arrastrar y el pasajero, el alma, sufre el viaje. Cada vez que la mente experimenta un placer, crea una impresión mental, samskara.
Esa impresión se convierte en memoria y la memoria despierta el deseo nuevamente. Así se forma el ciclo de samsara, vasana, karma, impresión, deseo y acción. Incluso si un deseo parece extinguirse, su semilla permanece latente en la mente, esperando una oportunidad para brotar. Por eso Srila Prabhupada enfatiza el proceso de purificación. No basta con reprimir los deseos, hay que reemplazarlos con deseo espiritual. El deseo espiritual, la transformación del anhelo. Srila Prabhupada no enseña a eliminar el deseo, sino a redirigirlo. El Bhakti Rasamrita Sindhu afirma que la devoción pura comienza cuando el deseo material se transforma en deseo por servir a Krishna. El devoto no busca la extinción del deseo, sino su purificación. Así el alma despierta su naturaleza original de Icha, deseo amoroso por agradar al Señor, el único deseo que no causa sufrimiento. Cuando uno desea servir a Krishna, todos los demás deseos se subordinan a ese propósito. Incluso los impulsos materiales pierden fuerza, pues la mente encuentra satisfacción en algo más elevado. Srila Prabhupada lo resume bellamente. El deseo de servir a Krishna es el único deseo puro. Todos los demás son contaminación de ese deseo original. La catarata que nace de la insatisfacción. En el Srimad Bhagavatam 5.5.4, Rishabhadeva advierte: el deseo de gratificación de los sentidos nunca puede ser satisfecho, cuanto más se alimenta, más crece. Srila Prabhupada comenta que la naturaleza de la mente material es siempre buscar algo más. Incluso cuando uno tiene lo que desea, la mente pronto lo da por hecho y exige otro estímulo. Esa insaciabilidad es la raíz de la frustración moderna. Las personas lo tienen todo: comodidad, placer, información, y sin embargo sienten vacío, porque la mente desconectada de Krishna no puede permanecer en paz. La catarata de deseos no es un castigo, es la señal de que el alma está buscando inconscientemente al Señor. Pero como lo busca en el lugar equivocado, en el mundo material, su anhelo se multiplica sin fin, sin alcanzar nunca su objeto verdadero. El papel de la modalidad de la pasión. Srila Prabhupada explica que la modalidad de la pasión Rajaguna es la fuerza que impulsa la multiplicación del deseo. Cuando una persona se encuentra dominada por esta modalidad, su mente nunca se detiene. Quiere crear, poseer, mejorar, controlar. La pasión promete felicidad a través del movimiento y la ambición, pero termina produciendo agitación y ansiedad. En cambio, cuando la mente se purifica por el canto del santo nombre y la práctica del sadhana bhakti, la pasión se disuelve gradualmente en bondad, satvaguna, y el alma empieza a experimentar satisfacción interior. Esa satisfacción no es pasividad, sino plenitud. Es el punto donde el deseo deja de ser compulsión y se vuelve oración. Mi Señor, que todo mi deseo sea servirle. Renuncia o reemplazo, el método de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada advertía que la represión artificial de los deseos no funciona. Uno puede intentar negar los impulsos, pero si no los reemplaza por una ocupación positiva, volverán con más fuerza. El método del Bhakti no es renunciar, sino ocupar. Si deseo disfrutar, debo disfrutar en Krishna. Si deseo amar, debo amar a Krishna. Si deseo servir, debo servirle a Él. Así el deseo se espiritualiza. Ya no surge del ego falso, sino del alma misma. Cuando el deseo se purifica, la catarata se detiene, no porque el río se seque, sino porque sus aguas vuelven a su cauce natural, fluir hacia el océano del amor divino. Conclusión: de la catarata al río sereno del Bhakti. ¿Por qué surge en uno esa catarata de deseos interminables? Porque el alma, olvidando a Krishna, intenta recrear en la materia el placer espiritual que solo se halla en él. La mente, engañada por Maya, corre tras reflejos de felicidad que se desvanecen apenas los toca. Pero cuando por la misericordia del Guru y del santo nombre, el alma vuelve su mirada hacia Krishna, los deseos dejan de multiplicarse y se unifican en uno solo, el deseo de amarlo y servirlo eternamente. Entonces la mente se calma, el corazón se abre y la misma energía del deseo que antes era causa de esclavitud se convierte en la fuerza de la liberación. Mensaje de agradecimiento. Ofrezco este ensayo a los pies del loto de su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
quien nos ha enseñado que el deseo no es el enemigo, sino la energía que dirigida hacia Krishna se vuelve divina. Gracias a su misericordia he comprendido que no debo apagar las llamas del deseo, sino orientar su luz hacia el Señor Supremo. Si algo de claridad hay en estas reflexiones, es por su guía, y si hay confusión, es producto de mi mente aún sujeta a la pasión. Que mi único deseo sea servir a su misión y que todos los demás se disuelvan en ese servicio puro. Shila Prabhupada Ki Jai. Hari